Durante siglos, los peruanos hemos vivido sumergidos en la brutalidad y violencia, la cual ha sido escenario de diversos conflictos, desde gigantescas guerras hasta líos de faldas y calzoncillos. Toda esta violencia ha sido el escenario de grandes obras literarias, pictóricas, y gracias a Francisco Lombardi, estas últimas 4 décadas también han estado retratadas en nuestro cine. Les damos la bienvenida a Yacana y los invitamos a explorar con nosotros la violencia en el cine de Lombardi. Te presento a Pancho. Un gusto. Francisco José Lombardi es sinónimo de cine peruano. Ha realizado 16 largometrajes a lo largo de 38 años, convirtiéndose en el director peruano de mayor filmografía. Con sus primeras películas logró un evento crucial en la historia del cine peruano, pues simbolizó el nacimiento de la interacción entre el público masivo y la producción peruana. Puede ver nuestro videoensayo Calatas, Lisuras y Terrorismo, en el que hablamos más a fondo de este proceso. De igual manera, su método actoral ha permitido tener los mejores papeles de grandes actores peruanos e internacionales, como los muchos españoles que han quedado inmortalizados en sus obras. Y no por nada es uno de nuestros directores más reconocidos, ganador de diversos premios y homenajes. ¿De eso se trata solamente porque ese señor ganó la concha en San Sebastián en los 80s? Es una concha. Volviendo al tema de su relación con el público, esta se dio gracias a su manera de retratar al Perú, mostrando una imagen del peruanismo como nunca antes se había realizado, a través de la historia de sus ciudadanos perdedores. Cuéntamelo todo. Me encantan las historias de ganadores. Lo sentimos, pero aquí todos son perdedores. Los protagonistas de Lombardi comparten siempre este defecto. Independientemente de su lugar de origen, estrato social o medio, todos suelen ser perdedores con inseguridades y traumas, por lo que su desarrollo siempre suele mostrar su miseria al enfrentarse a situaciones que los incomodan. ¿Está llorando, Pantoja? Añadimos a esto el delicioso sabor peruano expuesto en la gran mayoría de sus filmes, desde el uso de jerga peruana en los diálogos hasta el acompañamiento del gran imaginario peruano. Hasta ahora podemos compararlo quizás con algunos otros directores actuales, pero Lombardi, a diferencia de otros, relata ficciones muy cercanas a la realidad, muchas veces inspirando sus argumentos en sucesos reales o basándose en libros que a su vez son basados en experiencias reales de sus autores. Su nivel de realismo también se logra a través de su exposición a los medios de comunicación en sus películas, dando a la audiencia un canal reconocible para identificarse con la realidad ficcional de las películas. Hemos señalado algunos recursos que usa Lombardi, sin embargo, aún no hemos llegado al elemento más presente en toda su filmografía: la violencia. Esa crudeza que nos llega en cada una de sus películas nos muestra lo bárbaro del suelo peruano, y en cada cinta suya exhibe elementos cargados de hostilidad. ¡Salgan, terrucos de mierda! ¡Bala! ¡Bala le meto yo a los fighters! ¡Bala le meto yo a los fighters! Así, estas imágenes de violencia trascienden los 16 filmes del director, explorando sus formas desde lo masivo hasta lo más íntimo, en 4 distintos ejes: la violencia estructural social, la violencia institucional, la violencia contra el otro y la violencia contra uno mismo. El billete se queda con los que están arriba. Así es este mundo de injusto y cruel, carajo. Los ricos se hacen cada vez más ricos a costa de nuestra pobreza. Iniciemos hablando de uno de los ejes más importantes del cine de Lombardi: su manera de mostrar la violencia cotidiana en la sociedad. En sus películas podemos ver al personaje enfrentándose a la sociedad, creando tensiones en él hasta llevarlo a encontrar la violencia como respuesta. ¿Y si no le tengo todo? ¡Roba! La discriminación de clase es uno de los principales ejes en muchos de sus filmes, pues es uno de los principales reflejos de nuestra propia sociedad. Vemos personajes desvelados por ocupar ese sueño de dejar la pobreza y ostentar su clase al extremo de tener que entregarlo todo, de transformarse en otras personas, odiándose por ser quienes son. Este ordenamiento social también permite que muchos personajes sean vistos y tratados por otros de mayor clase social como sus inferiores, regalando escenas de ficción tan reales que hasta parecen sacadas de conflictos cotidianos. Te hago sacar de aquí en 2 patadas, porque el dueño de esta casa es un hombre muy derecho y no le va a gustar que le hayan metido una perrita de contrabando. ¡Pute mierda! Así, Lombardi, a pesar de pertenecer a una clase acomodada, en la mayoría de su obra prefiere empatizar con personajes de bajos recursos. Aunque lo niegues y vengas de una universidad pituca, tú también eres pueblo, no jodas. Dentro de esta violencia social hallamos la violencia que se desarrolla por la necesidad casi insoportable de pertenecer a un grupo. En dicho caso, Lombardi nuevamente acude a un carácter muy idiosincrásico peruano, que es la joda de grupo, es decir,
que a pesar de estar entre amigos, los peruanos no podemos demostrar debilidades frente a ellos, sino más bien debemos mostrar las fortalezas que tenemos para atacar las debilidades que conocemos de los otros, por lo que este tipo de violencia es la que nos resulta cómica. Por eso no les cuento ni mierda. Yéndonos a los casos más extremos de esta violencia, podemos ver el caso de la pandilla, como la que vemos en Maruja en el infierno. Aquí nos encontramos con un líder, quien es el más hábil tanto con la lengua como con los puños, mientras tenemos a todos los demás agrediéndose entre ellos para ser como su líder. Esta imagen de líder resulta ser el mejor ejemplo de cómo Lombardi critica y villaniza este ideal del macho alfa. Bah, no sabré yo cómo piensan. A esos indios mi padre los compraba por soles. Otro tipo de violencia social basada en la humillación es la que se nos muestra con el racismo. Cada vez son más las leyes contra la discriminación racial. Sin embargo, Perú ha vivido momentos de mucha segregación y esta no ha desaparecido por completo. No casé nada en la hacienda, pero por lo menos me bajé un cholo de regreso. Pero rara vez es mostrada esta discriminación como una confrontación. Es decir, no vemos a las personas usando agravios étnico-raciales como insulto, sino más bien se usan en la confidencialidad. Oiga, inspector, ¿a usted no le parece que al atardecer todos los negros son iguales? Esto es nuevamente otro reflejo de nuestra sociedad, que aún hoy en día conserva hipócritamente el racismo. Pendejos y serranos, eso es lo que sobra acá. Por eso es que la ciudad está así como está. En este sentido, es importante comentar lo inclusivo que es el cine de Pancho Lombardi, al mostrar personajes muy diversos en diversas escalas socioeconómicas y de diversas etnias raciales. Un hijo marico. Puta madre. Hubiera preferido un mongolito, carajo. Por otro lado, parte de nuestro ordenamiento social permite que exista una violencia sumamente abrupta contra la homosexualidad. Quizás la cinta No se lo digas a nadie sea un gran exponente del cine LGTBQ, pero desde Muerte al Amanecer, Lombardi ha venido criticando estos tratamientos colectivos, sobre todo contra la comunidad gay. Hacía una gran redada de maricones, les amarraba una buena piedra en las patas y lo fondeaba detrás de la isla. Sin ceremonia, sin periodistas, sin invitados, sin cojudeces. De igual manera, encontramos esta idea de humillar al homosexual como una respuesta al pensamiento de posicionarse como un macho, retomando el modelo anteriormente tratado. ¿Maricón? Uy, lo casa conocida. Y yo estaba abrazándolo como a un amigo. Puta, qué asco, qué asco. Como vemos, esto es nuevamente otro reflejo de quién es el antagonista de todas las películas de Lombardi. Ese pendejo que es nuestra propia sociedad y que en parte todos somos él. Gamboa es igual a todos, poeta. Una basura. Dejando de lado la violencia social, nos encontramos ante la violencia de las instituciones, las cuales también han sido un gran enemigo del peruano. Lombardi enfrenta a sus perdedores protagonistas a estas enormes y poderosas instituciones, y si bien es un director de la generación beneficiada por la ley de cine, nunca ha dejado de apuntar lo incorrecto tanto al Estado como a las empresas y sobre todo con las fuerzas del orden. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Iniciemos hablando justamente de cómo Lombardi interpreta la violencia en la vida militar. Para ello hay que centrarse en la trilogía castrense conformada por La ciudad y los perros, La boca del lobo y Pantaleón y las visitadoras. Con La ciudad y los perros, Lombardi develó a nuestros ojos el mundo castrense por dentro. La academia militar, espacio donde debería nacer el orden y el respeto a la patria, resulta ser la cuna de todos los males que hemos visto en el aspecto social, solo que aquí bajo el ala de la permisividad y abuso de los superiores. El colegio militar es para mí la prolongación de una manera de ver las cosas de la institución castrense, pero a continuación viene un razonamiento obvio. Esta institución no es producto de la nada, sino de todo el organismo social que hay detrás de ella y que tolera sus excesos y abuso de poder. En el caso de La boca del lobo y Pantaleón, vemos esta violencia de los superiores corromper sin remedio al sujeto más correcto y apto. En ambas películas vemos cómo el poder se vuelve una tentación de hacer lo que no es debido. Atados de pies y manos, vemos en estas películas cómo las órdenes, la hombría y el deber llevan al máximo a los personajes de Lombardi, causando un descenso al infierno militar, acercándose a la locura. Soy su nuevo practicante. Otro más. Cada bestia que me mandan es peor que la anterior. Hablemos ahora de la violencia laboral.
Al igual que un general en el caso militar o alguien de mayor nivel económico en el caso social, en el Perú también tener un mejor puesto simboliza poder abusar de los subordinados. ¿Y tú qué miras? Termina con eso. Sí, señor. Y después trapeas. Los protagonistas perdedores tienen esa necesidad de enfrentarse a sus jefes por demostrar algo. Incluso vemos esta relación entre maestros y alumnos. Sin embargo, mientras más se acercan los personajes a ser tan hábiles como los jefes, podemos notar que estos no son perfectos, sino más bien terribles personas, y vemos cómo los protagonistas han copiado lo peor de ellos. Aunque sea un panorama desmotivador, Lombardi muestra que no es la única salida, sino que existen diversos caminos en el crecimiento laboral y personal, tal como en la vida real. Por gusto, discuten ustedes dos, porque gobierne quien gobierne, todo sigue igualito. Finalmente encontramos al Estado como un propulsor de violencia. Este ha sido siempre un detractor de la vida de los peruanos. Nuestra política ha trazado, hundido, hasta desaparecido a mucha gente durante los años de actividad cinematográfica de Lombardi. La hacienda no la perdimos, nos la robaron. Velasco y su pandilla. Aunque presenta ciertos comentarios sobre la dictadura de Velasco y la crisis económica con García, Lombardi encuentra en la dictadura de Alberto Fujimori a su mayor antagonista, sobre todo por la malévola presencia de Vladimiro Montesinos. Voy a matar a Montesinos. Centrémonos nuevamente en otra trilogía, en este caso la trilogía espiritual sobre el papel de la prensa en el Perú. Encontramos aquí a Tinta Roja, Ojos que no ven y Mariposa Negra. Las tres películas hablan del sensacionalismo y las últimas dos en específico se centran en el control de los medios en la dictadura de Fujimori. Desapariciones, corrupción, amenazas y abusos son el retrato tan doliente de aquellos años 90 que refleja Lombardi en su cine de los 2000, una vez concluida esta terrible y violenta época del país. Un claro ejemplo de toda esta violencia es el Hospital de Ojos que no ven. Este hospital funciona en el filme como una gran metáfora del país enfermo de corrupción y de violencia, que dejó la dictadura de Fujimori y al cual el realizador y nosotros, espectadores, nos acercamos con moral de sobrevivientes. Al preguntarnos por qué es esta la etapa más retratada por Lombardi, concluimos que quizás fue por la manera tan sucia del actuar no solo del gobierno, sino de la prensa y del propio pueblo peruano. Claro que eso no lo podemos decir. ¿De qué lado estás, cabezón? Oye, no me jodas. ¿De qué crees que hemos estado comiendo todos estos años? Vemos que esta decadencia fujimontesinista funcionó porque todos hacíamos ojos cerrados a lo que sucedía y todos teníamos un precio, evitando así una confrontación y teniendo una guerra perdida antes de peleada. Lombardi deja para el futuro esta lección en su cine. ¿Tú crees que con palabras lo arreglas todo, no? ¿Quieres ver cómo te arreglo yo? Mira, así te arreglo, don Ventura. Así. Ahora hablemos de la violencia ejercida hacia otros. Un individuo deseando el mal a otro por conseguir su propio objetivo o mayormente placer. Ubicamos aquí los escenarios de violencia familiar, donde Lombardi nos demuestra que no hay que salir siquiera de casa para encontrar violencia, tanto física como verbal. Oye, ponle empeño pues, o a mi regreso te la ves conmigo. Por otro lado, encontramos a muchos de sus asesinos, quienes al sufrir por falta de dinero cometen crímenes. Pero existe además de ello un extraño deseo de hacer el mal, sobre todo cuando se trata de la agresión sexual. Este tipo de violencia nunca suele ser la protagónica, exceptuando la película Un cuerpo desnudo. Casi siempre aparece como una línea aparte de la trama principal, y es que ese peligro siempre está vigente para los personajes femeninos. Aquí hallamos nuevamente otro retrato que hace Lombardi de nuestra realidad, siendo el Perú un país donde las violaciones y la violencia contra la mujer es como el pan de cada día. Finalmente tenemos la violencia sobre uno mismo. Dejando de lado los múltiples personajes suicidas, en las últimas películas de Lombardi vemos cómo se puede llegar a generar traumas en los personajes, traumas que afectan y deforman su psiquis. Al igual que los pensamientos pueden llevarte a infligir daños a otros, muchas veces también nos llevan a infligir daños contra nosotros mismos. Vemos la locura como un elemento recurrente en el cine de Lombardi, pero anteriormente por causas como el hambre o la frustración laboral. Sin embargo, en sus últimos dos filmes, vemos caer en la locura y la obsesión a personajes acomodados y mucho más cercanos a la realidad del propio Lombardi. Los artistas no piensan en nadie, solo les importa su propia mierda. Con ello vemos cómo estos personajes no encuentran su solución para acabar con sus problemas, sino que se provocan un constante daño psicológico al no querer enfrentar sus problemas de un modo directo. No es de extrañarnos ver todos estos desequilibrios mentales en el cine de Lombardi, pues en nuestro país, la salud mental aún es un tabú. Parece que Lima está llena de locos. Lamentablemente, al ser este acercamiento muy diferente al resto del cine de Lombardi, podemos ver claramente que a medida que entró en este campo, su cine también ha sufrido un decaimiento dramático narrativo, que confiamos irá mejorando en sus siguientes producciones.
A diferencia de muchos otros directores peruanos que reflejan su propia imagen de autor en su cine, Lombardi fue pionero en retratar espacios muy alejados de su realidad, reflexionando sobre la violencia y la pobreza, dándonos los retratos más reales de nuestro convulsionado país. Dentro de nuestro cine fue novedad y precedente para muchos trabajos, y sus temáticas se han visto reflejadas en el cine de varias décadas. Sin dudas, se puede decir que hay una parte importante de nuestro cine que se la debemos a Pancho Lombardi.